Bueno, pues muy buenas noches. Quiero agradecer en primera instancia a la Academia Mexicana de Cirugía, a su cuerpo directivo por la invitación y en particular al doctor Octavio Rivero Serrano por convidarme a hablar ante ustedes sobre un tema que generalmente, la verdad, hay poca atención en él, pero que es de inobjetable trascendencia y que tiene que ver justamente con los trastornos mentales de los adultos mayores. Como se vio al principio, estamos en una transición demográfica, es decir, hay más adultos mayores, más enfermedades y dentro de esas enfermedades también más enfermedades mentales. Un 30% de todas las enfermedades que tienen que ver con el adulto mayor son psiquiátricas. Y hay algo interesante recientemente que tiene que ver con que la mayor parte de los estudios han estado destinados fundamentalmente al estudio de la demencia, eventualmente la depresión, pero hay otros dos trastornos muy importantes que son los trastornos de ansiedad y la psicosis, que son también bastante comunes y a los cuales se les atiende poco en términos de la investigación, que no es fácil, pero también en términos de la clínica. Y aquí podemos ver en estos estudios que la prevalencia de los trastornos psiquiátricos en los adultos mayores es realmente alta. Un 20% de las personas de 65 años y más sin demencia, a partir de este momento estaremos hablando fundamentalmente no de los adultos mayores que tienen demencia, sino de los otros problemas psiquiátricos. Y la mayor parte de los estudios epidemiológicos están dirigidos a personas de 90 años hacia abajo, y sin embargo en este estudio de personas de 95 años se encuentra que reúnen criterios para el diagnóstico de trastorno psiquiátrico de la siguiente manera: un 17% para depresión, un 9% para ansiedad y un 7% para el trastorno psicótico. Es decir, tenemos que aún en uno de los extremos de la vida, aunque en menor proporción, pero de todas maneras hay la presencia de trastornos mentales. Esto plantea un interrogante muy interesante que es ¿por qué algunos trastornos mentales en adultos mayores son más frecuentes en cierta edad y disminuyen en otra? No lo sabemos todavía a ciencia cierta. Sin embargo, lo que sí es una característica es que lo vamos a encontrar prácticamente de lo que se denomina pues la tercera edad, que como saben pues ha sido establecido por lo menos a partir en los países desarrollados de 65 años y bueno, en nuestro caso todavía el parámetro que utilizamos es el de 60 años. Para la depresión, los estudios transversales nos hablan de que estamos alrededor del 5 al 10%. Y el dato también aquí interesante es que los trastornos de ansiedad, aquí estaríamos hablando de todos los trastornos de ansiedad, es decir, fobias específicas, trastornos de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, de todo este espectro, encontramos que puede ser incluso igual o mayor que la misma depresión para personas de 65 años, 10.5 en sujetos de 85 años y 4 para 95 años. En cuanto a los síntomas psicóticos, en los estudios de población, mediante el autorreporte, es decir, lo que los mismos adultos mayores reportaban, se encontraba un 0.742. Sin embargo, cuando se modifican las fuentes y se amplían, en este caso a familiares o a través de la historia clínica, encontramos un incremento importante. Explicable en parte porque de manera directa los adultos mayores son poco renuentes a poder hablar y eventualmente identificar lo que puede ser un síntoma psicótico. ¿Qué relación hay entre la edad y la frecuencia de trastornos mentales? Pues la edad va a ser un factor sobre el cual van a interactuar algunos otros factores, entre ellos, pues la pérdida de familiares, en el sentido de la pérdida de hermanos, padres, etcétera, las pérdidas de la familia que se van acumulando, la disminución en lo que son las redes sociales, las capacidades desde el punto de vista sensorial, la funcionalidad global y evidentemente la salud. Esto quiere decir que si controlamos los factores negativos, la edad por sí misma no necesariamente tiene que provocar un trastorno mental. Es la edad, el envejecimiento, quien por sus condiciones de alguna manera favorece la relación e interacción con otro tipo de factores que van a jugar un papel importante
en la etiología de los trastornos. Hay factores orgánicos también que se relacionan, como son la atrofia cerebral, la enfermedad vascular cerebral, la hipersecreción de cortisol, como factores del punto de vista físico que también van a incidir de manera importante. El tema de la comorbilidad es sin duda fundamental en los adultos mayores. La comorbilidad psiquiátrica es poco conocida, es decir, ¿cuántos trastornos en un momento dado puede tener un adulto mayor? Todavía no lo tenemos bien definido. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de depresión y ansiedad, vemos que es muy alta. Un 95% de los pacientes tienen síntomas de ansiedad. Abre la discusión respecto de, cuando hablamos de ansiedad y depresión, ¿estaremos hablando de un continuo, de lo que se ha denominado un espectro, o de dos padecimientos que se pueden diferenciar? En realidad es un poco difícil a veces hacer esta diferencia. De hecho, una recomendación concreta que se hace en la clínica es un paciente que no responde de manera adecuada a los tratamientos convencionales de ansiolíticos, muy probablemente lo que subyace es una situación de depresión. De cualquier forma, lo que ilustra es que hay una comorbilidad psiquiátrica muy importante y que hay que tenerlo en cuenta porque deviene en una mayor discapacidad y en una limitación importante de las actividades de la vida diaria. Hay algunos estudios, particularmente uno que se hizo hace 6 años con mujeres, en donde eran mujeres en términos generales que tenían un envejecimiento sano y sin embargo la presencia de depresión, fundamentalmente depresión, puede modificar radicalmente todo lo que es la evolución, en donde se empiezan a agregar otro tipo de complicaciones. Esto es para nada más mostrar la relación que hay entre justamente los trastornos mentales y algunas enfermedades físicas, y en donde podemos ver pues que los problemas cardiovasculares en relación con los trastornos del ánimo, pues encontramos mayor cantidad de gente que tiene problemas afectivos relacionados con problemas cardiovasculares, problemas endocrinos. Aquí muy probablemente lo que es el hipotiroidismo, que es el gran camaleón en geriatría, en el sentido de que muchos de los problemas de la tiroides a veces se manifiestan, sobre todo el hipotiroidismo con la depresión, también el caso de la hipertensión. Como vemos entonces la relación entre algunos factores físicos y el trastorno mental. ¿Qué relación hay entre algunos síntomas físicos y la depresión? Parece evidente, o sea, si alguien tiene dolor, pues es una fuente, es un elemento depresiógeno. Sin embargo, los mecanismos íntimos todavía no se conocen a plenitud. Esto es algo que hicimos en la clínica, fue una revisión de 70 pacientes, y lo que quiero destacar aquí es, uno, la cantidad de problemas médicos. Y por las características de nuestra población, pues tenemos una importante comorbilidad desde el punto de vista físico, no hablemos de la parte social. Y este es un dato interesante, que es un 84.5 recibió atención psiquiátrica después de 6 meses. Hay un promedio más o menos que va entre 6 meses y 1 año, en donde los adultos mayores con trastornos mentales tardan hasta 1 año en llegar a psiquiatría, pasando por otro tipo de especialidades, y ahorita vamos a comentar un poco por qué. Esta encuesta, que es la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, mostraba en relación con la atención qué pasa con las gentes que tienen problemas. Esto era en sujetos de 20 a 65 años de edad, no está bien especificado para adulto mayor. Sin embargo, lo que nos dice que es muy importante es solamente 1 de cada 10 sujetos con un trastorno mental recibieron atención en ese momento que se hizo la encuesta. Solo 1 de cada 5 con 2 o más trastornos recibieron atención, y solo 1 de cada 10 con 3 o más trastornos obtuvieron atención. Es decir, ¿qué pasaba con el resto de los sujetos? Bueno, entre otras cosas, probablemente no estaban identificadas o habían recibido otro tipo de atención, o los trastornos al mismo paciente no le habían parecido necesario que recibiera algún tipo de ayuda. La depresión en el adulto mayor me parece que es una enfermedad que encarna muy bien cuál es la compleja relación que existe entre varios factores. Y en términos de frecuencia, tenemos diferentes estudios que nos hablan, por ejemplo, de una prevalencia de 34% en la consulta médica general, 32% en el nivel de consulta externa de un hospital privado, en este caso fue el Hospital Español, y en los servicios de salud mental de los centros de salud del DF era de un 3%. Hablaba de que ejemplifica muy bien porque está asociada, por ejemplo, a depresión con algunas enfermedades físicas que son muy frecuentes en el adulto mayor. Hablaba del hipotiroidismo, de la diabetes, del síndrome metabólico,
de la enfermedad vascular cerebral y vean también de algunas infecciones como la gripe o las infecciones vías urinarias que son muy frecuentes, y que se establece una relación muy estrecha, en donde es importante mencionarlo porque muchos de estos problemas, antes de tratar el trastorno depresivo, habría que ver si hay un adecuado control, por ejemplo, desde el punto de vista metabólico, o bien si se presentó en forma secundaria alguno de estos padecimientos. En el caso también de la depresión asociada al uso de algunos medicamentos, encontramos, no sé si todavía se utiliza, pero es muy común en el caso del alfa-metildopa, tiene dos efectos secundarios que son el estreñimiento severo y la presencia de depresión. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando se aborda el problema de depresión en adulto mayor, sin duda se tiene que evaluar primero si hay algún medicamento que en un momento determinado tenga este efecto secundario. Las manifestaciones clínicas que tienen los trastornos mentales en el adulto mayor pueden ser diferentes a las de los jóvenes. Se pueden parecer, pero de hecho, como una premisa, generalmente son bastante atípicas y a veces cuesta mucho trabajo diferenciar, por ejemplo, entre los síntomas de la depresión y los que se atribuyen al envejecimiento. Es decir, puede ser una de las manifestaciones, a lo mejor cambios en relación con el sueño, con el apetito, de estos síntomas que de pronto son poco específicos y que se pueden presentar en ambas circunstancias. Y otra característica interesante de los trastornos mentales, en particular de la depresión en el adulto mayor, es que se puede presentar un número reducido de síntomas, un solo síntoma, un síntoma predominante. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de los síntomas emocionales, la irritabilidad se ha considerado como una de las manifestaciones a veces única de depresión. No esperar necesariamente que tengamos todo el cortejo al que estamos habituados coloquialmente de la depresión, sino que muchas veces esta puede ser la manifestación más importante. Al abordar la depresión, sin duda hay que entenderla que no es solamente la tristeza, el llanto, sino que en el adulto mayor tiene estos componentes que son muy importantes saber que existen: los emocionales respecto al ánimo, los cognitivos, problemas con la memoria secundarios a depresión, los síntomas volitivos, entre los que la apatía es uno de los datos más importantes y más difíciles. La apatía a veces forma parte de la depresión, pero también de otros trastornos mentales, particularmente de la demencia. Y ven ustedes, en la parte de abajo tenemos síntomas somáticos. Si los vemos así, se trata de síntomas que realmente no son específicos y que alientan entonces la realización de estudios y la visita a otras especialidades médicas que, como mencionaba, a veces retardan la intervención. Y la depresión en ese sentido también tiene una serie de complicaciones en tiempo que es importante, plantearía la necesidad de ser detectada oportunamente. Una recomendación sin duda después de esto es, cada que un problema de depresión que sea queja del paciente, de su familia o que lo esté detectando el médico, implica el abordaje físico. Es muy importante, antes del antidepresivo, evaluar cuál es la condición física de la persona, toda vez que, como decía, hay problemas físicos que pueden estar directamente relacionados. Hablaba de fíjense, a menudo pueden mostrar nada más agresividad, dificultades en la cognición y pérdida de interés o apatía, pero menos síntomas depresivos. Es decir, estos también forman parte de las manifestaciones depresivas. En el caso de la psicosis de inicio tardío, de estas psicosis que se inician después de los 60 años de edad, lo que se encuentra que es muy interesante es que tienden a preservar la personalidad. Hay menos problemas formales del pensamiento, más insight, entendido como de alguna manera la persona se percata. En particular hay una entidad que se denomina controvertida por distintas escuelas, que es la parafrenia tardiva, en donde los pacientes de alguna manera reconocen que hay una idea o eventualmente una alucinación y la pueden, de hecho ellos mismos hablan de cómo va disminuyendo o va aumentando. Hay una menor disfunción cognitiva, menos embotamiento, y también a veces tenemos pocos síntomas o un solo síntoma. Podríamos decir así de manera muy general que la psicosis en este sentido en el adulto mayor, en términos generales, son un poco más benigna. ¿Qué factores están asociados con los trastornos mentales? Bueno, el género es más frecuente, los trastornos mentales en general en la mujer, con eventos adversos de vida. Una característica que tiene el envejecimiento pues es que a veces se acumulan las pérdidas en distintos eventos emocionalmente traumáticos.
también problemas en la salud física, discapacidad, el uso de fármacos, son factores que se van a asociar, es decir, sí la vejez, pero no por sí misma, sino que son todos estos elementos que van a influir de manera importante. Igualmente, los factores orgánicos cerebrales como la atrofia y otros como la baja escolaridad y el consumo de algunas sustancias como puede ser alcohol o el tabaquismo. La etiología, los sistemas de clasificación actual para depresión, por ejemplo el DSM-4, ya el texto también revisado, no incorporan, hay una petición de todos los que trabajamos con adultos mayores de que son modelos adultomorfos, es decir, se toma como base el adulto joven, se explica así la etiología, pero aquí importa incorporar otros factores porque van a jugar un papel importante. En ese sentido, la situación económica, los eventos de vida o las enfermedades físicas tienen que ser tomados en cuenta el envejecimiento mismo, ya que se trata de un estado que puede en un momento dado favorecer, modificar los pronósticos, la evolución. En el caso de la psicosis, de aparición tardía, los factores que están relacionados son también el género femenino, las características premórbidas, las características de personalidad a través de la vida, la baja escolaridad, el aislamiento, y aquí viene un dato que es interesante, que es la sordera. La sordera, algo que hemos encontrado en la práctica común es que a veces se malinterpreta un cerumen impactado o una disminución por otras causas, provoca que la persona desarrolle actitudes que de pronto son suspicaces o bien que tiene ideas que eventualmente sobrevaloradas de daño. Quien lo ve así de esta manera, y bueno, actúa en consecuencia. Quien oye bien y está en una reunión, pues de pronto puede interpretar inadecuadamente lo que sucede. Ahora, aquí lo menciono porque el tema es que muchos de estos adultos de pronto se les maneja con neurolépticos cuando la causa no es estrictamente un problema psicótico, sino un déficit sensorial. También están asociados los síntomas psicóticos con problemas de tiroides, con tumores cerebrales, con enfermedades cardiovasculares y por supuesto que con medicamentos. Hay un ejemplo concreto, sería los antiparkinsonianos, que uno de los efectos secundarios, y se vive con mucha frecuencia en los pacientes, son las alucinaciones, por ejemplo. Entonces, aquí hablaríamos de síntomas relacionados fundamentalmente con el medicamento. En cuanto a las alteraciones estructurales cerebrales que se presentan en el envejecimiento, evidentemente entre más se avanza en la edad hay más modificaciones en el cerebro. Hay esta entidad que es la depresión de inicio tardío, depresión vascular, que se asocia con cambios en estas zonas, es decir, y que parece ser un subtipo especial de depresión en el adulto mayor. Esos mecanismos, sabemos que las estructuras están modificadas, sin embargo también los mecanismos celulares todavía no conocemos cómo se dan este tipo de fenómenos. Las enfermedades cerebrovasculares se incrementan con la edad, no por la edad misma, sino que tiene que ver con hábitos. Ya se mencionó un poco cuáles son, cómo pasa la factura algunos de los hábitos que de pronto uno ha tenido en la vida. Sin duda se trata de generaciones, ahora lo vemos, pues que no tenían todos estos elementos como para saber qué tipo de problemas podrían presentarse más adelante. Las lesiones en la sustancia blanca que se van en los pacientes adultos mayores van a influir en el tiempo de recaída y en la respuesta al tratamiento antidepresivo. De hecho, la depresión vascular, una de las peculiaridades que tiene, pues eso es que responde muy mal a los tratamientos conocidos y los pacientes a veces no tienen necesariamente antecedentes de depresión y tienen lesiones vasculares que se pueden demostrar por neuroimagen. Las consecuencias de los trastornos mentales son comunes y, entre otras, incluyen el aislamiento social, la soledad, o sea, empeora notablemente lo que es de alguna manera el pronóstico. Una gente mayor, la presencia de un trastorno modifica radicalmente en un momento determinado, tanto el momento actual como lo que le sigue el resto de la vida, para llegar incluso a lo que es el suicidio, que la historia natural de la enfermedad para la depresión sería sin duda como la depresión como una causa de muerte. Por último, mencionar a propósito de estas implicaciones, esto que decía del suicidio, merece todo un capítulo porque se trata del grupo de edad que más acomete con, voy a decirlo
comillas, con éxito, es decir, que consuman el suicidio. Todo un problema, insisto, que merece la atención de manera especial. Y aquí lo que vemos en esta diapositiva es cómo los síntomas depresivos son un factor de riesgo de dependencia en adultos mayores y cómo vamos a encontrar los que tienen síntomas depresivos. Pues vamos a encontrar, por ejemplo, que tienen más problemas, uno de ellos, por ejemplo, la incontinencia urinaria, es decir, cómo la depresión eventualmente puede estar asociada con otro tipo de complicaciones. ¿Qué conclusiones tendríamos? Uno, que los adultos mayores sin demencia hay una alta prevalencia de depresión, ansiedad y psicosis. Los componentes físicos y sociales están involucrados en la etiología de los trastornos, de tal manera que cuando se aborde el problema hay que examinar si hay alguno de estos factores en relación. Los trastornos mentales, en su conocimiento, involucran al adulto mayor, las redes de apoyo y los equipos de salud, como ya se mencionó. O sea, es necesario que los pacientes, que sus familiares y que los equipos de salud conozcan este tipo de características para que puedan tener intervenciones más racionales. Las consecuencias que tienen los trastornos mentales en el adulto mayor impactan en la calidad de vida y en el pronóstico tanto de la función como directamente de la vida. Y un porcentaje apreciable de trastornos mentales son susceptibles, y es una parte muy importante, de ser prevenidos desde el punto de vista físico y psicológico. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de algunas enfermedades, hipertensión, diabetes, que pueden derivar en problemas vasculares cerebrales y con otro tipo de trastornos. Ampliar el horizonte de esperanza de los adultos mayores pasa por mantener su salud mental y física, así como su bienestar social, en el que la actividad es un factor esencial. Y por último, al final del día, los costos humanos, familiares, sociales y económicos que implican los trastornos mentales en adulto mayor justifican todo el esfuerzo que se haga por revertir o paliar sus consecuencias. Muchas gracias. Y lo que hay algo interesante recientemente que tiene que ver con que la mayor parte de los estudios han estado destinados fundamentalmente al estudio de la demencia, eventualmente la depresión, pero hay otros dos trastornos muy importantes que son los trastornos de ansiedad y la psicosis, que son también bastante comunes y a los cuales se les atiende poco en términos de la investigación, que no es fácil, pero también en términos de la clínica mentales de los adultos mayores. Como se vio al principio, estamos en una transición demográfica, es decir, hay más adultos mayores, más enfermedades y dentro de esas enfermedades también más enfermedades mentales. Un 30% de todas las enfermedades que tienen que ver con el adulto mayor son psiquiátricas. Y aquí podemos ver en estos estudios que la prevalencia de los trastornos psiquiátricos en los adultos mayores es realmente alta. Un 20% de las personas de 65 años y más sin demencia, a partir de este momento estaremos hablando fundamentalmente no de los adultos mayores que tienen demencia, sino de los otros problemas psiquiátricos. Y la mayor parte de los estudios epidemiológicos están dirigidos a personas. Bueno, pues muy buenas noches. Quiero agradecer en primera instancia a la Academia Mexicana de Cirugía, a su cuerpo directivo por la invitación y en particular al doctor Octavio Rivero Serrano por convidarme a hablar ante ustedes sobre un tema que generalmente, la verdad, hay poca atención en él, pero que es de inobjetable trascendencia y que tiene que ver justamente con los trastornos menores de 90 años hacia abajo. Y sin embargo, en este estudio de personas de 95 años se encuentra que reúnen criterios para el diagnóstico de trastorno psiquiátrico de la siguiente manera: un 17% para depresión, un 9% para ansiedad y un 7% para el trastorno psicótico. Es decir, tenemos que aún en uno de los extremos de la vida, aunque en menor proporción, pero de todas maneras hay la presencia de trastornos mentales.